Hola, hoy voy a hablar del tema premisas y argumentos. Como punto de partida, para esta actividad vas a retomar el tema trabajado en la semana 1. Ahí elegiste un tema y planteaste una hipótesis. En mi caso, el tema que planteé fue el uso de las TIC en la educación de los adolescentes. En mi hipótesis, los adolescentes tienen un bajo rendimiento escolar porque la mayoría de los recursos didácticos que utilizan los docentes son obsoletos. Pues bien, en esta primera actividad lo que se trata es de formar un esquema o un esqueleto. En la actividad 2 lo que realizaron fue una investigación documental. Investigaron muchas fuentes y de esas fuentes eligieron solamente 5. Ahí fue donde ustedes hicieron un análisis, una clasificación de las diferentes fuentes. Ahora bien, vamos a dar un segundo paso. Lo que se trata es que de cada una de esas fuentes analizarlos a través de una lectura crítica, analítica, que nos ayude a identificar argumentos, las tesis y las conclusiones. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es para que nosotros podamos construir nuestro texto argumentativo. Es decir, nosotros manejamos nuestras opiniones, tenemos nuestros argumentos, pero esos argumentos no son del todo fundamentados, es decir, tienen poca autoridad. ¿Por qué tienen poca autoridad? Porque hay personas especialistas en la materia que ellos ya tienen una evidencia científica para poder fundamentar. Se trata en este caso de poder utilizar el conocimiento científico o los textos de carácter científico para poder construir un texto y así fundamentar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Bueno, vamos a pasar a dar paso a lo siguiente. Primero, te voy a explicar qué es una tesis. Hay diferentes definiciones de tesis. Si ustedes investigan en el diccionario, se van a dar cuenta de ello. Posiblemente tú ya has escuchado hablar de la tesis. Y generalmente cuando se habla de tesis, a veces nos referimos al trabajo de carácter científico que se realiza al concluir una licenciatura, una maestría o un doctorado. Te voy a presentar algunas definiciones y a base de esas vamos a llegar a una conclusión. Primera definición. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada o justificada, cuya legitimación depende de cada ámbito. Una tesis también es la disertación escrita que un estudiante presenta a la universidad con el objetivo de acceder al título de doctor. Tercera definición. Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que mantiene con razonamientos. La cuarta definición, una tesis es también un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctor en una universidad. Esas son 4 definiciones que encontré y estas son las fuentes. Definición de tesis, significados.com, diccionario de la Real Academia Española en línea. Bueno, con base en esas 4 definiciones yo te voy a dar lo que para mí es una tesis. En este caso, tesis es una afirmación o aportación sobre un tema fundamentada mediante argumentos y es verdadera porque se utilizan hechos y teorías comprobables. Eso es lo que yo voy a entender por tesis. Y en este caso vamos a identificar la tesis en los textos. Entonces vamos a dar otro segundo paso. Vamos a recordar un poco lo que es la opinión y lo que es un argumento. Opinión.
lo que expresamos sin tener una fundamentación teórica científica. Ejemplo, los adolescentes no aprenden porque no les interesa estudiar. Esa es mi opinión. ¿Y por qué es opinión? Porque está muy amplia, no tiene un sustento. Si yo digo esta afirmación porque veo a un estudiante que no estudia, un adolescente que no estudia, pues me estoy dejando llevar por el simple hecho de la vista, sin ver más allá sus posibles causas. Muy bien, argumento, los adolescentes no aprenden en los medios tradicionales porque se han acostumbrado por inmersión al encontrarse desde siempre rodeados de ordenadores, videos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines. Bueno, ahora bien, la actividad integradora nos pide que clasifiquemos cada uno de los textos que investigamos en título, tesis, argumento, argumento 2 y conclusión del texto. Y nos pide 5. Más o menos tiene que estar de esta forma. ¿Por qué pide esto? Debemos de cumplir con esto porque es el primer paso o es el segundo paso en una investigación científica para la construcción de un texto. Ahora te voy a presentar el formato. Aquí lo tengo. Este sería el formato que yo voy a estar manejando, similar a lo que te pide la actividad integradora. Yo lo hice así, aquí pongo premisas y argumentos y aquí pongo mis datos. Pues bien, pues vamos a ver. Aquí ya copié mi tabla basada en la que está el ejemplo en las instrucciones. Tiene título, tesis, argumento 1, argumento 2, argumento 3 y conclusión. Todos estos datos los voy a llenar de mis textos, los voy a extraer y al final voy a responder estas preguntas. Para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hacer una lectura crítica. Yo les sugiero, en este caso, que se apoyen un poco de lo que son las frases argumentativas o expresiones indicadoras de premisas y conclusiones. ¿Para qué esto? Para que ustedes puedan identificar con mayor facilidad cada uno de los argumentos. Como bien les decía, ¿para qué me va a servir esto en esta segunda etapa de mi proceso de investigación? Para yo construir lo que va a ser mi esqueleto de mi texto argumentativo. Ese sería como mi borrador. Primero voy a agregar las ideas de otros, las voy a organizar y después voy a llevarlas a la redacción agregándole mis ideas. Pues aquí tienen estas expresiones de premisas y conclusiones. Esto es importante, les recuerdo, para poder identificar en los textos. Ahora bien, ya que tengo mis textos, en este caso yo ya yo las tengo preparados, ya identificados. ¿Cómo vamos a identificar un texto? O las partes del texto que nos pide. Aquí tengo nativos e inmigrantes digitales. Fue uno de los textos que yo manejé. La primera parte va a ser introducción generalmente o presentación. Entonces, la primera parte no le tomo mucho caso. Pero antes de avanzar, vamos a hacer lo siguiente. El problema aquí la principal dificultad es poderlos identificar. Ya la siguiente parte es más fácil. Entonces aquí tengo texto 1, me voy, lo copio, lo selecciono, lo copio y lo pego en mi tabla.
le doy aquí en nuestra barra de herramientas viene la opción de pegado. Lo pueden hacer desde aquí. Le dan aquí donde dice, donde está si se fijan tienen como un triángulo invertido. Le doy pegar. Me dice las opciones de pegado. Y me voy donde dice la letra A, conservar solo texto. Con esto se borra el formato del texto anterior. Si ven, aquí me quedó con letras pequeñas, pero es porque le quité el formato y me lo puso a como está aquí. Entonces ya aquí está el título. Ahora voy a buscar la tesis y posteriormente los argumentos. Me voy rápidamente, bajo rápidamente. Esto es solamente introducción, es una explicación. De aquí no voy a tomar nada, ni lo leo, hasta donde me encuentre nuevamente el título y otras indicaciones. Generalmente los primeros 2 párrafos van a ser introductorios y generalmente aquí no hay una tesis. A veces sí la hay. Entonces se trata que la tesis sea una afirmación, algo que después se va a comprobar. Y aquí tenemos que esta frase me indica, resulta evidente, me está indicando que esta es una tesis. Entonces yo aquí ya la selecciono, la copio, me voy a mi tabla y donde dice tesis le doy pegar y ya me la puso, acomodo el texto de tal forma que quede acomodadito. Aquí entonces aquí está, lo puedo seleccionar y aquí le doy ajustar. Me aparece en rojo porque está mal dividida y aquí está. Muy bien, aquí ya tengo mi tesis. Ahora me voy a los argumentos y aquí está mi primer argumento. Puedo tomarlo todo. Este es un argumento y lo puedo tomar todo, o tomo la idea principal. En este caso me voy a tomar todo y ahorita les explico por qué. Nuevamente y le doy pegar. Ya tengo mi primer argumento. Nuevamente me voy a buscar, aquí tengo el segundo, copiar y pegar. Bueno, ahora lo usé diferente con el botón izquierdo. Me voy nuevamente a mi texto y busco el tercer argumento. Aquí me lo está dando por separado. Le doy pegar, voy por la otra parte que se quedó acá, copiar y pegar. Ahora lo que me pide es la conclusión. Y aquí ya ahora voy a buscar la conclusión. ¿Dónde se va a encontrar la conclusión del texto de este tema? Al final del texto. Entonces, ya identifiqué mis tres argumentos. Me voy hasta el final rápidamente. Y va a estar indicado por ya un encabezado que diga conclusión, resumen, a final de cuentas, para finalizar. Aquí
está en forma de preguntas. ¿En qué nos basamos para asentar tales afirmaciones? Es decir, todo lo que habló el texto anteriormente lo va a concluir en estas afirmaciones. Estas ya vienen siendo las conclusiones. Y aquí elijo una conclusión. Aquí voy a elegir una corta para que no se me haga aquí en este caso. Elijo esta corta. Todo sería la conclusión. Yo voy a elegir una conclusión o un fragmento de la conclusión que sea acorde a mi tema. Por ejemplo, tengo los niños que se han criado y se han desarrollado a la par que el ordenador piensan de forma diferente al resto de las personas. Desarrollan mentes hipertextuales, saltan de una cosa a otra. Entonces, lo que yo estoy buscando de acuerdo a mi tema. Y aquí está. Ya tengo el primer texto. Ahora voy a ir al segundo texto. Impacto de las TIC. Copio el texto. Y le doy pegar. Voy a regresar. Me voy a la opción de pegado. Y aquí está. Lo acomodo para que tenga una presentación que se ve más presentable. Voy al texto nuevamente e identifico las partes. La primera parte se resumen, no hay ninguna tesis, y aquí ya es donde comienza la tesis. En esta parte sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales en el mundo. Entonces aquí ya lo pongo, lo selecciono y lo copio y lo pego. Entonces aquí ya pego mi tesis o mi hipótesis, que está un poco extensa. Aquí puedo dejar solamente la idea. Yo prefiero que sea breve. Aquí tengo mis argumentos. Los pego. Copiar texto. Aquí no estoy utilizando, perdón, no estoy utilizando mis conectores lógicos para identificarlo. Ya tengo un poquito más de habilidad, pero para ustedes podría ser de mucha utilidad. Aquí tenemos otro. Pegamos el texto. Ahora vamos por la conclusión. Y la conclusión, como dijimos, va a estar hasta el final. Conclusiones, aquí viene con el título de conclusiones. De todo esto yo voy a elegir una parte, lo que se acomode más a mis necesidades o a mis fines. Aquí lo tengo y le doy copiar texto y lo pego. Aquí lo pego. Ahora me voy a la siguiente. Voy al siguiente texto. Voy a cerrar para ir eliminando
Voy a cerrar este. Bueno, esto es lo que se cierra. Vamos al segundo texto. Aquí tengo impacto de las TIC en la educación. Ese sería el tercer texto. Lo copio y lo pego. Texto. Aquí está. Elijo la tesis. La tesis está aquí. Aquí está la tesis. Fracciona varias partes. Le doy copiar. Y estoy extrayendo los párrafos completos donde se encuentran contenidas. Y ya posteriormente lo voy a buscar. Tengo el otro argumento. Nuevamente. Lo voy a buscar. Bueno, aquí ya la conclusión. No trae más argumentos mi texto. Entonces elijo uno. Como les mencionaba lo de la conclusión, las frases argumentativas, las frases conectores lógicos. Aquí lo identifico que es la conclusión porque dice finalmente. Estos parámetros. Pero además acá arriba va a venir bueno, aquí ya no viene otra parte. Entonces es un artículo pequeño. Y aquí finalmente, esta sería la conclusión. Le doy copiar. Y me voy al apartado de la conclusión. Solamente saqué un argumento. Bueno, deben de haber más argumentos, pero aquí lo dejo con uno. Luego dejo el último texto. Aquí abajo tengo mi siguiente texto. Las TIC como, aquí lo tengo, copio y pego. Sí, me voy a buscar la tesis. Recuerdo, los primeros párrafos son introductorios y pocas ocasiones contienen la tesis o la hipótesis. Aquí ya pongo mi hipótesis que identifiqué. Quizá les parecen muchas hojas, ya llevamos 5 hojas. Ustedes pueden leerlo. Por ejemplo, hay textos, ustedes pueden leerlo, sintetizarlo un poco más. Yo se los pongo así como está el argumento. A lo mejor ustedes solamente extraen las ideas, un resumen de ello. Aquí viene un planteamiento, aquí viene ahora haciendo otro paso. Perdón. Para hacer otro paso de cómo vienen los argumentos, va a depender de la habilidad del escritor para hacernos fácil el trabajo. Por ejemplo, aquí este escritor o este dueño de este texto no es muy hábil, en mi opinión y con todo respeto, porque aquí nos deja las partes de las premisas que nos llevan a una conclusión. En esto están las premisas de un argumento y al final nos da la conclusión. Entonces sería muy extenso tomar todos estos párrafos y lo que sigue como un argumento. Entonces yo ya lo secciono y me quedo con la parte que me interesa a mí. Si no, nos extenderíamos muchísimo. Y aquí ya tomo otro argumento.
y le doy las TIC. Aquí está otro con respecto a los estudiantes, Salinas citado por, y aquí está otro argumento. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra pero. Para que lo anterior se dé efectivamente, se requiere cambiar el diseño del modelo de enseñanza. Aquí tenemos que poner esta parte nada más. Y aquí está. Y nos vamos a la conclusión. Vamos a buscar la conclusión. Reflexiones finales, esa sería la conclusión. Y elijo la parte que a mí me interesa. Aquí luego vuelvo a mencionarles, por tanto, es decir, lo final es otra frase o conector lógico que nos marca la conclusión, el resultado final. ¿Cómo lo pueden utilizar esto en su casa? Pues es cuando si no me hiciste la tarea, por lo tanto no vas a salir. Es así. Y aquí tenemos ya nuestra tabla. Quedaría más o menos de esta forma. Es muy, aquí la puse muy extensa, pero porque tomé los párrafos tal y como eran. Lo voy a reducir un poco. Lo voy a tratar de poner en tabla, formato. Un tamaño. Bueno, aquí ya lo puse en tamaño oficio. Para que se vea un poco. Aquí estoy más para que lo visualicen un poco. Estoy, me voy aquí a la parte más fácil. Aquí lo voy a que lo visualicen un poco mejor. Creo que así se visualizaría un poco mejor. Así quedaría la tabla. Al final.
Y al final de la tabla, pues viene la parte de responder las preguntas. Y esto consistiría nuestra primera actividad integradora. Ahora vamos con la actividad integradora número 2. Bueno, la actividad integradora número 2 consiste en organizar las ideas. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda actividad? Que aquellas ideas que tomamos en nuestra primera actividad de la tabla, ahora las vamos a pasar en ideas pequeñas. Por ejemplo, vamos a ir eliminando información. Aquí vamos a ver en esta actividad número 1 toda la información. Todo esto ahora lo voy a reducir en 3 ideas. Entonces ya lo hago de esta forma. Para esta actividad, antes de avanzar, se trata que utilicen diferentes esquemas o formas de organizar información. ¿Qué te recomiendo? Que utilices la tabla. Para mí se me hace más fácil trabajar la tabla. O este tipo de cuadros, mapas conceptuales o esquemas. Este tipo, ¿dónde lo puedes encontrar? Te vas a insertar. Y aquí vienen imágenes en línea, Smart Art, y aquí lo vas a poner. Y aquí eliges el que tú quieras, de acuerdo a tu gusto. Pero si no te quieres complicar tanto la vida, lo puedes hacer en una tabla. Entonces aquí ya pongo el uso de las TIC en la educación de los adolescentes. Ese es el tema que elegí. Y mi pregunta de investigación, esto yo lo pongo. ¿Por qué la mayoría de los adolescentes tienen problemas de aprendizaje? Ahora sí, voy a extraer información de la tabla primera que me ayude o que tenga relación con esto. Entonces en la tabla 1 pongo en idea principal 1, nativos digitales, porque en mi lectura de ese texto habla que los nativos digitales tienen una forma diferente de pensar. Y aquí lo pongo, los adolescentes no aprenden en los medios tradicionales, que es una idea extraída de un argumento. Idea secundaria 2, cada día aumenta la habilidad en el uso de tecnologías y es superior a la de sus profesores y educadores. Estas ideas yo las saqué de mis argumentos. Entre más argumentos pongan, más ideas pueden sacar. Ahora bien, entre más ideas saquen, de principal, secundarias, va a ser mucho más fácil para sus actividades de la próxima semana. Entonces aquí yo les recomiendo que saquen la mayor cantidad de ideas. En este caso yo les sugiero que saquen 4 ideas principales y por cada idea principal 2 o 3 ideas secundarias. Y es el mismo procedimiento. Idea principal 2, vamos a hacer un ejercicio, lo hago con ustedes, de mi texto 2. Aquí voy a ir leyendo. La tesis sería sus efectos en el mundo educativo. Aquí lo pongo, lo selecciono, lo copio y me voy a mi tabla, idea secundaria 2, doy pegar y aquí le puedo acomodar. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades, muy especial, y le quito laborales y le dejo solamente educativo, en el mundo educativo. Entonces sería mi idea secundaria 2, perdón, mi idea principal 2, y ahora voy a los argumentos y voy leyendo mis argumentos y clasificando.
Aquí pongo: la escuela debe integrar también la nueva cultura, alfabetización digital, puede fuente de información, instrumentos de productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumentos cognitivos. Y copio, aquí sí copio todo. La razón, entonces aquí le pongo en mi idea. Aquí le pongo ¿a qué se refiere? En este caso, ¿por qué lo pongo todo? Porque aquí se dice que los niños, cuando llegan a la escuela, ya llegan familiarizados con la tecnología y por lo tanto los niños no van a tener un buen aprendizaje porque van descontextualizados fuera de su contexto. Por eso a los niños, cuando están en la escuela, se les hace muy aburrido, el maestro está hable y hable y hable, y los alumnos como espectadores. Entonces aquí se propone que se incluya la tecnología a la cual ellos están acostumbrados a manejar desde pequeños, se lleve también a la escuela. Y es lo que van a ir haciendo con cada una de las ideas. Idea principal 2, idea principal 3, y así sucesivamente. Y hasta el final van a responder las preguntas. Entonces pueden elegir el tipo de esquema que ustedes gusten. Solamente les pido que lo hagan en Word, en PowerPoint. ¿Por qué no? Hay otros programas especializados para hacer mapas conceptuales o esquemas. ¿Por qué no les recomiendo que lo hagan en ese tipo de recursos? Porque a veces no son compatibles con la plataforma o con las computadoras que tenemos en casa. Y si ustedes me mandan por ejemplo, una presentación Prezi, a lo mejor yo no la voy a poder descargar desde mi celular o desde la computadora. Entonces, por lo tanto, no va a ser evaluable. La voy a reenviar nuevamente para que la realicen y yo así poder, perdón, ustedes para que la revisen y la realicen y yo nuevamente a revisar. Entonces, no se confíen en esto y mejor háganlo en Word, no importa. Aquí lo que se va a calificar es las ideas, el esquema, que sepas hacer un esquema o un organizador de ideas para que hagas tu texto argumentativo, que va a ser la próxima semana. Entonces, de mi parte es todo. Si tienes dudas, por favor, házmela llegar a través del canal de YouTube. Abajo en los comentarios puedes mandarme tus opiniones, tus sugerencias y qué puedo hacer para mejorar. Con mucho gusto. También te recomiendo que te suscribas al canal. De esta forma te estarán llegando las notificaciones y vas a poder darte cuenta de los diferentes videos que voy subiendo y si te gustan los vas consultando, si no pues ya ahí sabes que hay información, que se acaba de subir información reciente en esto de esta semana. Entonces de mi parte es todo y espero que sea de utilidad. Gracias.